el Dios que es rico en misericordia 65-01-19 predicado el martes 19 de enero de 1965 en el Hotel Westward en Phoenix, Arizona. 1 hora y 29 minutos, me habían preparado para irme, y al llegar vi al hermano Moore y a todos los que están aquí en la plataforma, amigos que conozco desde hace tantos años. Es un verdadero privilegio verlos aquí esta noche. Me siento un poco pequeño al estar aquí hablando con estos teólogos detrás de mí, y quizás me corrijan si me equivoco. Espero que sí. Nos alegra mucho tener aquí a una persona, la hermana Rose. Veníamos hoy con el hermano Shore y sus asistentes a almorzar, y de camino, el hermano Williams nos dijo que la hermana Rose estaba muy enferma. Fuimos a verla un momento, nos arrodillamos, y tenía mucha fiebre y estaba muy enferma. Oramos unas pocas palabras, y el Señor nos habló y nos dijo, se va a curar. Estará allí mañana por la noche. Y aquí está esta noche, sentada aquí mismo. Hermana Rose, levántese un momento para que, damos gracias al Señor. Estaba en cama. Dijo, el diablo me saca de quicio. Vengo aquí y me derrumbo con esto. Una especie de dolor de garganta, y otros. Pero el Señor la ha ayudado. Así que, por eso, estamos felices, agradeciendo al Señor. Lo hemos pasado de maravilla, y mañana por la noche vamos al Ramada. Y no olviden que no será aquí mañana por la noche. Será en el Ramada, y la convención comienza la noche siguiente. Tienen que aguantarme una noche más. Anoche me pasé de la raya. Me hice una pequeña promesa. A principios de año, simplemente reduciría la duración de los mensajes de 3, 4 o 5 horas a unos 30 o 40 minutos. Y como les conté anoche, mi esposa me felicitó el domingo y me dijo, lo hiciste muy bien. Así que, claro, tuve que venir anoche y arruinarlo todo. Estuve 55 minutos en lugar de 30 anoche. Al venir esta noche, Billy me preguntó, ¿sobre qué vas a hablar? Le dije, bueno, tengo unas notas escritas y algunas escrituras. Repasé algunos, 4 o 5 mensajes diferentes. Le dije, siento que cuando llegue y vea qué pasa. Le dije, prometiste orar por todos esos enfermos. Le dije, sí, señor. ¿Cuántas tarjetas tienes? Le dije, 200. Le dije, mejor empiezo con ellas esta noche. Y él dijo, recuerda, solo tienes 15 minutos para hablar. Ya te ocupaste del resto anoche. Así que tendré que darme prisa, ¿no? 4 Bueno, les prometimos orar por las personas que tenían tarjetas de oración, y estamos obligados a cumplir esa promesa, por supuesto. No podemos traerlos a todos a través de estas líneas, ni tampoco podría llamarlos individualmente, entre el público, aunque el Espíritu Santo me lo haya dado. Simplemente no puedo soportarlo. Es demasiado para mí. Pero todos conocemos esas cosas. Sabemos que Dios sigue siendo Dios. No es eso lo que sana. Es eso lo que fortalece la fe, lo que nos permite saber que estamos en su presencia. Y esta noche vamos a orar por todos esos enfermos, por cada uno de ellos, que tienen tarjetas de oración. Luego, mañana por la noche en el Ramada, intentaremos repartir más y comenzar a orar por ellos allí. Porque todavía tengo mañana por la noche, y creo que tengo una noche de la convención, y quizás también un desayuno. Y depende de cómo salgan las cosas, si alguna de las 5 uno de los oradores que no apareció, o creo que todavía no ha aparecido. El hermano, Hamburgi. Cassius Hamburgi. Me equivoqué. Es ese nombre alemán. Supongo que es alemán. Así que tendré que sustituirlo, disculpen la expresión, por él. Hemos estado pasando de maravilla en el Señor. Si hay algún extraño aquí esta noche, nos alegra mucho tenerlos aquí. Confíen en que el Señor los bendiga. Ruego que no haya ningún enfermo en el edificio cuando nos vayamos esta noche, que nuestro Señor descienda con su gran poder y sane a todos los enfermos y afligidos. Hace un tiempo, solíamos llevar a las personas a entrevistas especiales, algunos casos difíciles a los que no podíamos acceder. Luego, la situación se agravó tanto que llegó a ser. El Señor siguió bendiciéndolo, hasta que tuvimos 300 o 400 esperando. Entonces, la gente se sintió herida por la espera. Quizás con tanto tiempo, habría que esperar un año. Así que, para empezar, entré reuniones, para llevarlos a las entrevistas. Y simplemente nos sentábamos y esperábamos en el Señor, hasta que nos decía exactamente el caso. Sin duda, hay personas aquí sentadas esta noche que han estado en esas entrevistas especiales. ¿De verdad? A ver si levantan la mano, en las entrevistas especiales. Sí, ahí mismo. Así que sabemos que es correcto.
Simplemente esperamos a ver qué dice el señor, observando ese caso. Y luego tuve que detener eso, aquí hace un tiempo. Le dije a Villay que no podíamos tener más entrevistas privadas. 7 Mira, pasé 25 recientemente, la segunda vez, y casi la tercera. Así que a medida que te haces mayor, bueno, ya no. De alguna manera no puedes seguir el ritmo como antes. Tus pasos se acortan, y tú. Claro que el hermano Moore todavía no sabe nada de eso. Él. Creo que tenemos más o menos la misma edad. Ha corrido mucha agua desde que tú, yo y el hermano Brown vinimos aquí la primera vez, con el hermano Outlaw, el hermano García y el hermano Fuller. Me pregunto si esos hombres estarían aquí esta noche. ¿El hermano García? ¿El hermano Fuller? ¿El hermano Outlaw? ¿Están aquí? Levanten la mano si están aquí. Sí, creo que está el hermano Fuller, si no me equivoco. El hermano Outlaw por aquí. ¿El hermano García? Creo que se fue de Phoenix. Creo que es correcto. Se fue de Phoenix y está en California. Bueno, sin duda fueron días maravillosos, y sigo creyendo en el mismo mensaje que recibí entonces. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Supongo que eso ha sido como, bueno, Becky era una bebé. Esos son unos 19 años, y ahora es una chica grande, vieja, gorda y fea sentada ahí fuera, con 19 años. ¿Dónde estás, Becky? Vaya, me va a pagar por eso. Recuerdo cargarla en brazos. Seguro que me costaría mucho hacerlo esta noche. Hebreos 13, 8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 8 Recuerdo una noche en la iglesia del hermano García. Era una niñita, y le dije, tenemos una reunión internacional esta noche. Le dije, les hablo a los hispanos. Y le dije, mi esposa es alemana. Le dije, soy irlandés, y le dije, mi hijita es india. Y era Becky. Así que cuando salí por la puerta trasera, había una niñita mexicana que me preguntó, ¿hermano Branham? Le dije, sí, cariño, ¿qué quieres? Le pregunté, ¿no crees que tu bebé está un poco pálida para ser india? Es rubia, ¿sabes? Le dije, solo una india en acción. Bueno, estamos agradecidos de estar aquí de nuevo esta noche. Antes de acercarnos a la palabra, acerquémonos a Él, porque Él es la palabra. Cuando la palabra se manifiesta, ese es Él para ti. Como hablamos anoche sobre la semilla de discrepancia, ¿les gustó? Que el Señor los bendiga. Realmente agradecí haberles traído el mensaje. Y veamos cuáles son las semillas. Ahora bien, ¿hay alguna petición especial esta noche, algo especial? Quizás algunos de ustedes que estarán en esta línea de oración digan, Dios, ten misericordia. Cuando venga a orar por mí, permite que mi fe se eleve para cumplir con la condición. Y tal vez alguien tenga un ser querido enfermo, y algo. Podrían levantar la mano para que Dios mire hacia abajo y diga. Ahora bien, si eso. ¿Saben cómo me siento al mirar allí? Miren la necesidad aquí. Hermanos ministros, miren eso. Si me hace sentir así, ¿qué le hace a nuestro Padre? Por supuesto. Ahora, oremos. 10 Querido Jesús, nos acercamos ahora al gran trono de misericordia por medio de este nombre todo suficiente. Porque no hay otro nombre dado entre los hombres en que podamos ser salvos, sino solo este nombre del Señor Jesús. Y venimos en su nombre, y oramos, Padre Celestial, que nos recibas esta noche como tus hijos creyentes y perdones nuestra incredulidad, Señor. Ayúdanos esta noche, para que creamos completamente cada palabra de Dios esta noche para todas las cosas que necesitamos. Tú sabes lo que hay debajo de estas manos que se han levantado. Hay enfermedad, algunos de ellos pueden ser problemas domésticos, algunos de ellos problemas financieros, algunos de ellos están cansados, tal vez algunos reincidentes, algunos pecadores. Cualquiera que sea la necesidad, tú eres más que un rival para cualquier enemigo. Así que oramos, Señor, que esta noche reconozcamos que nuestros enemigos, todos han sido derrotados, incluso hasta la muerte misma. Y que somos más que vencedores en aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, nos lavó en su sangre. Hechos 4, 12 Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Romanos 8, 37 Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oramos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda confusión, todo lo que no es Dios, huya de nosotros esta noche, para que el Espíritu Santo tenga prioridad en nuestro corazón. Que nos hable de una manera misteriosa. Que nos hable con su poder.
que resucite a los espiritualmente muertos, que devuelva la salud a los enfermos y afligidos, que levante las rodillas débiles, las manos cansadas y caídas. Que haya un tiempo de regocijo. Que esta noche, Señor, brote para salir de este lugar, al Ramadán, y dar inicio a una de las convenciones más grandiosas que se haya celebrado en esta ciudad. Señor, mientras estamos reunidos y oramos, dijiste, si el pueblo que lleva mi nombre se reúne y ora, entonces yo iré desde el cielo. Dios, oramos para que así sea esta noche. Ahora, Padre, al leer la palabra, nadie puede interpretarla excepto tú. Tú eres tu propio intérprete. Y te pedimos que nos interpretes lo que leemos esta noche, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 2 Crónicas 7, 14. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. 12. Ahora bien, sí, a muchos de ustedes les gusta simplemente anotar las escrituras que lee un ministro. Y me gustaría que, esta noche, si les parece, abrieran Efesios. El domingo pasado hablé sobre Efesios, sobre cómo el libro de Josué era el Efesio del Antiguo Testamento, y cómo era un libro de redención. Y la redención tiene dos partes: salir y entrar. Primero hay que salir. Algunos quieren traer el mundo consigo, pero hay que salir del mundo para entrar en Cristo. Hay que salir de la incredulidad para entrar en la fe. Nada puede impedir una fe genuina. Hay que dejar atrás absolutamente todo lo que sea contrario a la palabra de Dios para entrar en la fe. Y ese era el libro de Efesios del Antiguo Testamento, Josué. Donde Moisés representaba la ley, no podía salvar a nadie, pero la gracia sí. Y aquí está. Josué es la misma palabra que Jesús, Jehová Salvador. Y ahora, entonces, descubrimos que hemos llegado a otro Efeso ahora, donde nuestras denominaciones intelectuales, y otros, y todos nuestros programas educativos han llegado a su Jordán. Entonces debemos tener otro Efesio. Necesitamos un éxodo para salir y entrar, para el rapto. 13. Ahora, leeremos esta noche el segundo capítulo de Efesios. Lo decía para que pudieran ir al grano o pasar al capítulo. Y Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Él, o sea, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Quiero tomar de ahí algunas partes del versículo, pero Dios, que es rico en misericordia. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2, 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2, 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Efesios 2, 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. 14. Quiero que se fijen aquí en el profeta, o mejor dicho, apóstol, Pablo, quien, ¿cómo mencionó esto? ¿Cómo? Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos. Él os dio vida a vosotros, que estabais muertos. Muertos en pecado y delitos, andando según las cosas del mundo, los deseos de la carne y satisfaciendo los deseos de la mente. ¿Ah? ¿Qué causó este cambio? ¿Qué causó esto, de estar muerto a ser vivificado? Vivificado significa vivificado. Hubo un cambio de muerte a vida. No hay nada que pueda sucederle a una persona tan grande como el cambio de muerte a vida. Un hombre, si estuviera muriendo físicamente y pudiera ser sanado físicamente, eso sería algo grandioso. Pero nada tan grandioso como cuando está espiritualmente muerto, y Dios lo ha vivificado. Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros,
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, Efesios 2:3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 15 en tiempos pasados, ustedes estuvieron muertos. Incluso muchos aquí esta noche, en algún momento, pueden mirar atrás y saber que estuvieron muertos. Pero ahora, ¿por qué no están muertos esta noche, como lo estuvieron entonces? Mereces estar así, porque eras pecador. Pero Dios, que es rico en misericordia. Esa es la cuestión. Dios, que era rico. Todas estas cosas que éramos, pero Dios. Eso hizo el cambio allí mismo. Dios, que es rico en misericordia. Oh, me alegro tanto por eso, que Él sea rico en misericordia. Si solo fuera rico en dinero, si solo fuera rico en bienes materiales. Que lo es, pero aún así, lo más grande es ser rico en misericordia. Oh, qué gran palabra. ¿Cómo, que una vez estuvimos muertos, Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 16 y la otra noche hablábamos de cómo la semilla debe morir. Y todo lo que rodea a ese germen de vida no solo debe morir, sino pudrirse. Si no se pudre, no puede vivir. Y la podredumbre desaparece por completo, se acabó. Y hasta que lleguemos al punto en que nuestras propias ideas y nuestro propio pensamiento desaparezcan por completo, y se pudran lejos de nosotros, entonces el germen de vida puede comenzar a vivir. Ahora bien, podría añadir un poco de doctrina aquí que no. Si no lo creen, está bien. Está bien. Yo sí lo creo. Creo que un hombre, cuando nace en este mundo, que cuando eres un bebé que nace en el mundo, no podrías haber estado aquí sin ser la presencia de Dios. Porque Él es infinito y lo sabe todo. Y cuando ese bebé nace al mundo, hay algo en él. Si alguna vez va a tener vida, hay algo ahí, en ese niño, que tarde o temprano llegará a ser. Esa pequeña semilla está en él. Ahora bien, si tomamos. Las escrituras lo declaran claramente. 17 Ahora bien, si tienen vida eterna esta noche, si nosotros tenemos vida eterna, entonces siempre la tuvimos, porque solo hay una forma de vida eterna. Siempre la tuvimos, y la razón por la que la tuvimos es porque somos parte de Dios. Y Dios es lo único que es eterno. Y como Melquisedec recibió los diezmos de Abraham, y se los dio a su bisnieto Leví, quien aún estaba en los lomos de Abraham. Pagó los diezmos, porque aún estaba en los lomos de Abraham cuando conoció a Melquisedec. Quiero hablar sobre eso en otro lugar una mañana. ¿Quién es este Melquisedec? Fíjense que, hace mucho tiempo, Dios conocía a este joven que descendía. Él sabía todas las cosas. Ahora somos parte de Dios. Siempre lo fuiste. No lo recuerdas, porque solo eras un atributo en Dios. Solo estabas en su pensamiento. Tu mismo nombre, si alguna vez estuvo en el libro de la vida, fue puesto allí antes de la fundación del mundo. Él sabía lo que eras. Hebreos 7:9, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Hebreos 7:10, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. 1 Juan 3:2, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 18 Solo digo esto, no para mezclar la doctrina, sino para aclararla, para que podamos alejarnos de este miedo y temor. No saben quiénes son. No lo serán, pero ahora son hijos de Dios. Siempre lo fueron. Porque, cuando Dios los tuvo en su pensamiento al principio, tenían que ser, alguna parte de ustedes, su vida que está en ustedes ahora, tenía que estar con Dios antes de que, cuando Él, antes incluso de que se materializara aquí en la tierra, antes de que existiera nada más que Dios, ustedes eran uno de sus atributos. Él sabía cuál sería su nombre. Él sabía el color de su cabello. Él sabía todo sobre ustedes. Lo único que sucedió es que, cuando ustedes, siendo pecadores, muchos de ustedes pueden compartir esta idea conmigo. Cuando eras niño o niña, caminabas y había ciertas cosas que, sin que molestaran a los demás niños, parecía que algo dentro de ti clamaba, que Dios estaba en alguna parte.
Sin embargo, eras pecador. ¿Lo recuerdas? Claro que sí. Ahora bien, ¿qué era eso? Era esa pequeña forma de vida en ti en ese entonces. Y luego, después de un tiempo, escuchaste el Evangelio. Quizás fuiste a la iglesia. Elegiste esto y aquello, y fuiste de denominación en denominación. Pero un día, tú, siendo parte de Dios, tuviste que ser parte de la palabra, y cuando escuchaste la palabra, supiste de dónde venías. Supiste cuál era la verdad. Siempre fuiste. La semilla estuvo en ti. Siempre, la palabra vista, la palabra que estaba en ti antes de la fundación del mundo, vio la palabra y llegaste a ella. 20 Como mi historia del águila pequeña, como la pequeña águila nació bajo una gallina. Y el pequeño caminaba con los pollitos. La gallina cloqueó, y él no entendía su cloqueo. Y los pollitos, su alimentación en el corral, él no entendía eso, cómo lo hacían. Pero había algo en él que parecía ser diferente de lo que era ese pollito, porque al principio era un águila. Así es. Un día su mamá vino de caza, y cuando escuchó el grito del águila, fue diferente del cloqueo de la gallina. Y así es con todo creyente nacido de nuevo. Puedes escuchar toda la teología que quieras, y todas las discrepancias humanas, pero cuando esa palabra brilla allí, entonces algo se arraiga. Llegas a, tú que una vez estuviste muerto en pecado, esa vida ha sido vivificada. Tiene que haber una vida allí a la que vivificar, primero. Dios, por su presciencia, sabía todas las cosas, y fuimos predestinados a ser hijos e hijas de Dios. Ustedes, que una vez estuvieron muertos en pecados y delitos, en los cuales todos pasamos por alto nuestros tiempos, pero Él los ha vivificado. Efesios 2, 1 Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Efesios 2, 2 En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 21 Miren a Pablo. Cuando Pablo era un gran teólogo, pero cuando se encontró cara a cara con esa palabra, Jesús, se avivó. Cobró vida enseguida, porque fue ordenado para serlo. Era parte de la palabra, y cuando la palabra vio a la palabra, fue su naturaleza. Todo el cacareo de las gallinas y las iglesias ortodoxas no tuvieron ningún efecto en él. Había visto la palabra. Era parte de él. Era un águila. No era un pollo. Solo estaba en el corral con ellos, pero era un águila desde el principio. 22 Eso se parecerá a una pequeña historia. Espero que no suene a sacrilegio, sobre un patito que nació bajo el cuidado de una gallina. No podía entenderlo, un animalito raro, un tipo extraño, y no podía entender a los patos, ni nada. Estaban jugando en el corral. Pero un día, la gallina vieja llevó a las crías detrás del granero, y olió a agua. Bueno, se lanzó hacia el agua con todas sus fuerzas. ¿Por qué? Nunca antes había estado en un estanque. Nunca había estado en el agua. Pero era un pato para empezar. Lo único que tenía que hacer era volver en sí. Eso es lo mismo que es el creyente. Hay algo en él que, cuando se encuentra con Dios cara a cara, vuelve en sí. Esa semilla está en él, y se vivifica. Vaya. Así es, y huye de las cosas del mundo. Se vuelven muertas para él. Vaya. Recuerdo que todos tuvimos nuestra vida en el pasado en esas cosas del mundo, pero una vez que nos aferramos a esa cosa real, algo que nos vivificó, una pequeña semilla que cobró vida, y todas las cosas del mundo se pudrieron allí mismo. Ya no las deseamos. 23 El que es nacido de Dios no comete pecado. El adorador, una vez purificado, ya no tiene conciencia de pecado ni deseo de pecar. El asunto del pecado ha terminado. Te conviertes en parte de Dios en Cristo. Cristo murió para redimirte. Ahora piensa en todo lo que habríamos sido de no ser por Dios. Pero Dios, en su rica misericordia, nos ha redimido esta noche. ¿Dónde estaríamos esta noche si no hubiera sido por la rica misericordia de Dios para con nosotros? Una vez el mundo era tan pecaminoso que el hombre había causado corrupción sobre la tierra, hasta el punto de que incluso a Dios le dolió haber creado al hombre. Toda la cabeza era una llaga podrida, todo el cuerpo, e incluso a Dios le dolió haber creado al hombre. Así que dijo, destruiré al hombre que he creado. Lo destruirá porque no es más que un montón de corrupción. Y toda la raza humana habría sido exterminada en ese momento, pero Dios, rico en misericordia, no permitió que el inocente pereciera con el culpable. Y se fue y preparó un camino para quienes querían entrar, para quienes querían hacer lo correcto. Preparó un camino de misericordia para quienes deseaban misericordia, y preparó un arca. En otras palabras, les dio alas a sus águilas para que pudieran volar por encima del juicio y no ahogarse con los pollos.
Pero les dio una vía de escape en los días de Noé. Esto lo motivó a hacer eso, a proveer, porque era rico en misericordia. Génesis 6, 7. Entonces Jehová dijo: Raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Hebreos 10, 2. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, porque los que adoran, una vez purificados, no tendrían más conciencia de pecado. 1 Juan 3, 9. Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y no puede pecar, porque es nacido de Dios. 24. Pero después de haber provisto un camino para la gente, la rechazaron. La razón por la que lo rechazaron es porque no hay nada ahí para recibirlo. No hay nada que lo reciba. Mi madre solía decir: no se puede sacar sangre de un nabo, porque no hay sangre en un nabo. Así que, si no hay forma de vida ahí para recibirla, entonces no se puede recibir. Por eso los fariseos podían mirar directamente a Jesús y llamarlo Belcebú, porque no había nada en ellos para recibirlo. Pero todo lo que el Padre me ha dado, dijo, vendrá a mí. En algún lugar será presentado. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Juan 6, 44. Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. 25. A veces puedes hablar con la gente en la calle, hablarles del Señor, y se ríen en tu cara. Bueno, se supone que debemos hacerlo de todas formas. Pero escucha, nadie puede venir a mí si mi Padre no lo atrae primero. Dios tiene que atraerlo. Tiene que haber una vida, y todo lo que Él me ha dado vendrá a mí. Él proveyó para quienes desean ser redimidos. Proveyó para quienes desean ser sanados. Y luego, por eso hizo esto, lo hace rico en misericordia, como siempre lo ha sido, rico en misericordia. Debe ser. Si rechazas esto, no queda nada más que el juicio, porque el pecado debe ser juzgado. Faraón, cuando se metió en el mar como un impostor, parecía que podía entrar como Moisés. Moisés con su ejército, y Faraón con el suyo. Ambos deberían haber perecido en el mar, al parecer. Pero Dios, rico en misericordia, abrió una vía de escape para los niños hebreos. ¿Por qué? Porque cumplían con su deber, cumplían con la palabra. La única manera de obtener misericordia es seguir las instrucciones que Dios nos ha dado. La única manera en que Él puede mostrar misericordia es cuando obedecemos sus instrucciones. 26. Como una pequeña discusión, hace poco con un ministro, que dijo que yo estaba enseñando una doctrina apostólica en estos días. Creo que hablé de ello hace 1 o 2 noches, o algo así, sobre cómo dijo: estás intentando introducir en esta era una doctrina apostólica. Dijo: la era apostólica cesó con los apóstoles. Y le pregunté: bueno, ¿crees en la palabra? Dijo: sí. Le dije: Apocalipsis 22, 18 dice que quien quite una palabra de esto, o le añada una palabra, no solo 2 palabras, sino una palabra, quite una palabra. Dijo: lo creo. Le dije: entonces puedo decirte dónde se dio la era apostólica, dónde se dieron las bendiciones apostólicas a la iglesia. Ahora dime dónde Dios la quitó de la iglesia por la palabra. No puedes hacerlo. No está ahí. Dije: recuerden que Pedro, en el día de Pentecostés, fue quien introdujo la era apostólica. Les dijo a todos que se arrepintieran y se bautizaran en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Hechos 2, 38. Pedro les dijo: arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 2, 39. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamaré. Apocalipsis 22, 18. Porque yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 19. Y si alguno quitaré de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. 27. Ahora bien, si quieres escuchar el cacareo de alguna gallina denominacional y vivir en las cosas del mundo, entonces demuestra que algo anda mal. Porque esa es la palabra. Quien quiera puede venir, y si tienes voluntad, debes venir.
Pero si no tienes voluntad, entonces estás en una situación lamentable. Pero si tienes voluntad de venir, ven y sigue la fórmula de Dios, y Él nunca deja de cumplir lo que prometió. Una vez fui joven y ahora soy viejo. Nunca lo he visto fallar en su palabra, porque puede hacer todo menos fallar. Él no puede fallar. Dios no puede. Es imposible que Dios falle y siga siendo Dios. Él tiene que hacerlo. 28 Ahora bien, el ejército del faraón intentó suplantar, porque no habían sido llamados, y no tenían esa vida en él. La promesa no le fue dada al faraón. No le fue dada la promesa de una tierra prometida. Y un impostor que intenta imitar a un verdadero creyente llamado a tal cosa, solo se burla de ello. Ese es el problema con nuestro sistema religioso actual. Demasiada gente intenta suplantar al Espíritu Santo. Demasiada gente intenta suplantar el bautismo. Demasiada gente intenta suplantar la era apostólica. Es para los creyentes, y solo para eso. Dios ha abierto un camino rico en misericordia, para que sus hijos no perezcan. Él ha abierto un camino para ellos. Ahora, el faraón intentando seguir adelante, se ahogó en las mismas aguas que salvaron a Moisés y a su grupo. Ahora Moisés no se ahogó, porque Dios es rico en misericordia para quienes siguen el camino que Él ha provisto. Amén. ¿Entienden lo que quiero decir? Esta noche, quienes no creen en la sanidad divina, quienes no creen en el bautismo del Espíritu Santo, ¿cómo pueden recibir algo? Dios es rico en misericordia para quienes lo siguen, no según un credo, sino según Dios. Juan 1:14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. 29 Dios es la palabra. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Ahora, para manifestar los demás atributos de Dios. El cuerpo, Jesús, era el cuerpo de Dios, un atributo. Moisés lo vio pasar, su parte trasera. Ningún hombre ha visto su rostro. Pero ahora lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos visto como sacrificio. Ahora, Él era un atributo de Dios manifestado. La palabra, eso es lo que era. Y cuando cualquier creyente viene a Dios, se convierte en el atributo de Dios de su palabra. Es usado para manifestar la palabra prometida para ese día. Así es. Dios, rico en misericordia, nunca nos ha dejado sin un testimonio. Él es rico en misericordia. 1 Juan 4:12 Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 30 Descubrimos que Dios fue tan misericordioso con Moisés allá en el Mar Muerto, o mejor dicho, allá en el Mar Rojo. Luego, cuando dijo aquí en Éxodo 19:4, los tomé sobre alas de águila, los traje a mí. Los tomé sobre alas de águila y los traje a mí. Había otros hombres en medio de ese mar también, intentando imitarlos, pero ¿qué? Él los tomé sobre alas de águila. Dios siempre compara a sus profetas con águilas, ¿y qué era? Moisés era su mensajero, y ellos lo seguían, y eran las alas de águila las que los llevaban. Porque él captaba el mensaje de Dios, y el pueblo lo seguía. Seguían a Dios como seguían a Moisés con su mensaje de liberación. Y la Biblia dice que él no perecieron con los que no creyeron, porque Dios fue rico en misericordia con ellos porque seguían sus mandamientos. Dios quiere que sigamos sus mandamientos. Éxodo 19:4 Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. 31 Podríamos decir lo mismo de Coré, Datán y su grupo de incrédulos, quienes intentaron suplantar la identidad. Intentaron interferir en el plan de Dios. No les gustaba un programa unipersonal. No les gustaba eso. Necesitaban algo que hacer. Coré dijo: pero hay más hombres santos que tú, Moisés. Actúas como si fueras la única playa o mejor dicho, como si fueras la única piedra en la playa. Y añadió: no deberías hacer eso, y hay más hombres aquí, y. Moisés sabía que debía llevar a esos niños a la tierra prometida, porque la promesa le había sido dada. Y debía llevarlos a la tierra prometida. Números 16:3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? 32 Y hoy el Espíritu Santo está aquí para vindicar la palabra de Dios, y esa es la ala de águila sobre la que debemos cabalgar. No se trata de una teología artificial, sino de cabalgar sobre las alas del águila hacia la tierra prometida. Y Coré pensó que iban a traer un montón de gallinas, para que se acercaran y se hicieran pasar por el águila.
Y cuando lo hicieron, Dios dijo: apártense de ellas, y se tragó el mundo. Habría destruido todo, la creación entera, pero Dios fue rico en misericordia con quienes intentaban seguir su palabra. Siempre Dios es rico en misericordia. Muchos de ellos se unieron a Moisés, y Dios abrió la tierra y se tragó a los incrédulos. El incrédulo siempre perecerá. Números 16, 24, habla a la congregación y diles: apartaos de en torno del tabernáculo de Coré, Datán y Abiram. Juan 6, 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. 33 aquellos que no creyeron, aunque salieron y caminaron un rato, pero Jesús dijo que todos estaban muertos. Muerto es la aniquilación. Están muertos. Piensen en ellos. Salieron, vieron los milagros de Dios, vieron la gran mano de Dios, disfrutaron del maná. Y salieron y escucharon a un hombre llamado Balaam, que pervirtió el camino de Dios con su enseñanza contraria a la palabra. Todos somos hermanos, así que unámonos. Ese es otro sistema de Balaam que surge hoy. Unámonos todos. No funcionará. Caminemos con el águila, Jehová Águila. Son aguiluchos. Solo hay 3 salvos de todo el grupo: Moisés, Caleb y Josué. Los demás perecieron en el desierto. Jesús lo dijo en San Juan, capítulo 6. Dios, en su misericordia, no los dejó perecer porque, con el resto de los incrédulos, todos murieron allí mismo en el desierto, y están muertos. Dios salvó a Moisés y a los creyentes águila porque respetaron su palabra. Juan 6, 49, vuestros padres comieron el maná en el desierto, y murieron. Romanos 3, 4, en ninguna manera. Antes sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso, como está escrito: para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando seas juzgado. 34 Y hoy, amigos, la única manera de tener el favor de Dios. Dios es rico en misericordia hoy, pero debemos respetar lo que Él dijo al respecto. No se puede simplemente aceptar lo que dijo otra persona. Se debe aceptar lo que Dios dijo. Él dijo: sea la palabra de todo hombre mentira, y la mía verdad. Hoy en día, en muchos lugares, se nos dice que todo lo que hay que hacer es unirse a la iglesia, tener un credo o algo similar, o rezar una oración, o inscribir el nombre en un libro, o ser rociado o bautizado de cierta manera, o algo similar. Eso es todo lo que hay que hacer. Pero eso está mal. Para ser un águila de Dios hay que seguir la palabra día a día. Hay que continuar alimentándose de la palabra. 35 Ahora, después de este tiempo, los encontramos murmurando de nuevo. Su fe se debilitó después de que Dios les mostró misericordia. Y los encontramos murmurando con Dios, y cuando lo hicieron, morían por mordeduras de serpiente. Bueno, se lo merecían. Ciertamente. Cualquiera que malinterpretara la palabra de Dios e hiciera lo que ellos hicieron, merecía morir. Todos merecían morir en el desierto. Pero cuando estaban tan enfermos que ni siquiera el doctor Moisés, y ninguno de ellos, pudo hacer nada al respecto, y morían por miles, pero Dios, rico en misericordia, abrió una vía de escape para quienes creyeran en Él. Hizo un antídoto levantando una serpiente de bronce. Dios, en su rica, Dios abrió una vía de escape para que sus hijos creyentes pudieran ser sanados. Dios está interesado en todo lo que está mal. Todo lo que anticipas, en cada ámbito de la vida, Dios está interesado en ti. Eres su hijo, y Él es rico en misericordia. Él quiere hacerlo por ti. 36 El pueblo pecó después al aceptar que Dios había hecho expiación por ellos mediante la serpiente de bronce, que representaba el pecado ya juzgado, e idolatró ese don. Y pecó de nuevo. Dios no compartirá su gloria con nadie. Por lo tanto, no podemos tener 2, 3 o 4 dioses. Solo hay un Dios. Él no compartirá su gloria con nadie más. Él es solo Dios, así que, así como los paganos tienen muchos dioses, nosotros tenemos un solo Dios. Y Él no compartirá su gloria con nadie más. Tampoco permitirá que nada sea un ídolo delante de Él. Aunque había hecho expiación por el pueblo, y era la palabra de Dios, era correcto. Pero cuando comenzaron a idolatrar eso, entonces se metieron en problemas. 37 Creo que eso es lo mismo que ha sucedido en nuestras eras de la Iglesia. Dios nos envió un mensaje de Martín Lutero con su mensaje, de Juan Wesley, el mensaje pentecostal. ¿Pero qué hicimos con él? Lo mismo que hicieron con la serpiente de bronce. La idolatramos. Pertenezco a esto y pertenezco a aquello. Verán, uno pertenece a algo, sin la sinceridad que conlleva la adoración genuina y piadosa a la palabra. ¿Qué sucedió? La Biblia nos dice que el profeta tomó ese ídolo y lo destruyó. Aleluya.
Lo que necesitamos hoy es un profeta que destruya el ídolo de la denominación, que cree que irá al cielo por pertenecer a algún credo o denominación. Necesita ser destruido, quemado, desechado. Dios es misericordioso. Es rico en misericordia. En aquel día, cuando todos hubiéramos estado sumidos en ese caos de oscuridad, pero Dios, rico en misericordia, nos envió al verdadero y genuino Espíritu Santo con su propia interpretación aquí mismo en el edificio cada noche. Dios, rico en su misericordia. ¡Qué maravilloso lo encontramos! Sí, Señor. Ahora, lo único que creían que podían hacer era acercarse a esta serpiente, o a esta cosita que Dios había hecho allá afuera, que Moisés hizo y colgó de un poste, y sanar sin sinceridad. Simplemente se quedaron mirándola. Y comenzaron a idolatrarla, y Dios envió un profeta y la destruyó. Números 21:8. Entonces Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Números 21:9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. 38. Ahora bien, todos los que se negaron a mirar esa serpiente en el desierto, perecieron. Dios abre un camino, pero si te niegas a mirarlo, si te sientas al otro lado de la calle, si te aferras a algún credo y te niegas a mirar directamente la palabra y ver si es correcta o no, todos los que se negaron a mirar, perecieron. Y Dios es un Dios inmutable, y todos los que se negaron a mirar, perecieron. Así es hoy, lo mismo. Luego, la gente pecó más tarde, como siempre lo han hecho, y lo convirtieron en un ídolo, simplemente tratando de sanar sin sinceridad. Y pertenecen a algo, como lo hacemos hoy. Y ahora, vemos que la diferencia fue que Dios fue una buena expiación, una buena señal para ese tiempo. En ese tiempo, estuvo bien. Pero solo era para ese tiempo, para ese viaje. Para eso solo serviría, ese viaje. Malaquías 3:6. Porque yo Jehová no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. 39. Y el mensaje que Martín Lutero trajo sobre la justificación era adecuado para la época de Lutero. Hasta ahí llegó. La santificación era excelente en la época de Wesley. Hasta ahí llegó. Luego llegamos a la era pentecostal, y la restauración de los dones es algo excelente. Era excelente en aquella época, pero ahora estamos yendo más allá. Ya hemos superado eso. Tan cierto como que hay un mundo, tenemos que superar esto, porque hemos hecho con él lo mismo que hicieron antes. Convertirlo en un ídolo. Pertenezco a este orden. Pertenezco a ese orden. Dios enviará a alguien que lo destrozará, lo hará pedazos y confirmará su palabra. La palabra completa. Fíjense. Alabado sea Dios. Ahora vemos que eso es cierto. Dios, rico en misericordias. 40. Entonces, cuando el profeta destruyó esto, los dejó sin ninguna señal de sanidad, de expiación, porque su ídolo fue destruido. Pero Dios, rico en misericordia, les hizo otro. ¿Y qué hizo? Agitó el agua en el estanque del templo, y muchos vinieron y fueron sanados al meterse en ella. Jesús bajó a este mismo estanque y vio a un hombre que había estado tendido allí durante varios años, esperando la agitación de las aguas. Dios, rico en misericordia, aunque idolatraban aquello, aunque el profeta tuvo que destruirlo, Dios les abrió otro camino porque es rico en misericordia. Él quiere que sean sanados, y les abrió un camino para su sanidad. Ahora bien, eso continuó. El mundo se volvió cada vez más pecaminoso, y finalmente el mundo se volvió tan pecaminoso que Dios podría haberlo destruido. Dice Malaquías 4. A menos que yo venga, y a herir la tierra con una maldición. Podría haberlo hecho. Solo la pregunta. Malaquías 4:6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 41. Pero entonces, Dios, rico en misericordia, envió a un Salvador, Jesucristo. Envió a Jesús para ser Salvador y sanador, pues dijo: como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, con el mismo propósito. Él, la expiación, es a lo que tenemos derecho. Nada más que la expiación, lo que Jesús compró con su sangre. Es a lo que tenemos derecho. Y la Biblia dice: Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos sanados. Eso es lo que podemos reclamar, porque eso es lo que la expiación que representamos ordenó para nosotros. Dios, rico en misericordia.
Esta debía ser una expiación eterna, porque Él mismo vino. Dios mismo vino en forma de pecado para realizar una expiación eterna, y sufrió en la carne, y realizó la expiación, y regresó en la forma del Espíritu Santo para confirmarla. Donde ninguna serpiente de bronce ni ninguna agua turbulenta pudieron hacerlo, todo apuntaba a esa expiación perfecta. Dios, rico en su misericordia, lo ha hecho. Isaías 53, 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Juan 3, 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. 42. Hoy, en estos tiempos, hemos pasado por estas eras de la Iglesia y lo hemos explicado todo desde otra perspectiva. Nuestros teólogos actuales han perdido por completo esa perspectiva. Lo explican todo desde otro día, otra era, algo muy lejano. Y la sanidad divina estaba a punto de consumarse. Casi nadie la creía. Se burlaban de ella. Hace apenas unos 20 años se burlaban de ella. Los pentecostales prácticamente se habían alejado de ella. Empezaron en los primeros tiempos, pero se alejaron. Miren cómo lo hicieron. Ahora se descontrolaron denominacionalmente, buscando crear un credo para cada uno, y otras más excepto que, en lugar de aceptar la luz como la luz entraba, se organizaron y crearon credos, cada uno creando una doctrina y manteniéndose en ella. Y luego les quitaron tanto que el Espíritu Santo no pudo entrar en la iglesia. Simplemente se convirtieron en otro ídolo, como una serpiente de bronce. Se convirtió en idolatría. Todos decían, pertenezco a esto. Y pertenezco a aquello. Era idolatría. ¡Qué desastre! Estábamos en el fin de los tiempos. Pero Dios, rico en su misericordia, nos ha devuelto el Espíritu Santo, y esta noche está reivindicando su palabra, como prometió. Dios prometió que haría estas cosas. Miren lo que hizo, miren lo que hizo. 43. ¿Cómo? Ahora, podemos ver cómo Él prometió a cada era que sucedería algo. Y descubrimos que sucedió exactamente como Él dijo que haría, porque es rico en su misericordia, para siempre tener misericordia para cumplir cada palabra que ha prometido. Él tiene que hacerlo, y siempre, para seguir siendo Dios. Siempre lo hace. Su palabra siempre se cumple a su tiempo, su semilla que ha sembrado en la tierra. ¿Qué hizo Él? La puso aquí en la palabra, y eso es una semilla. Y cada vez que llega a la era, esa semilla madura y surge una reforma. Y Él lo prometió, y lo hace. Ahora bien, no merecíamos estas cosas. No merecíamos estas bendiciones de Dios, porque habíamos ido tras las cosas del mundo, habíamos caído en el error de Caín. Caín, construyendo un hermoso altar, y una hermosa iglesia, y poniendo flores sobre ella, y pensó que eso era exactamente lo que era. Fue un manojo de manzanas, peras, granadas o lo que fuera que sus padres comieron en el jardín del Edén, lo que los agotó. Así que se lo ofreció a Dios, y Dios lo rechazó. Génesis 4, 3. Aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4, 5. Pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enojó mucho y decayó su semblante. 44. Pero Abel, por la fe, ofreció a Dios un sacrificio más excelente que Caín. Y hoy la Biblia dice, en Judas, que siguieron el ejemplo de Caín y perecieron en la contradicción de Coré. Siguen el ejemplo de Caín. Construyen altares, iglesias, denominaciones, las hacen floridas, grandes, con más miembros que los demás, se apropian de todo. Cualquiera que se acercara y saltara, estrechara manos, fuera bautizado de cierta manera, hablara en lenguas o corriera por el suelo, lo inscribían. Así es. Y luego se enfrían en la verdad que se predica y la niegan. ¿Cómo puede ser? Así que, fíjense en el lío en el que estábamos. Fíjense. Y la Biblia dice, y siguieron el ejemplo de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Perecieron en la contradicción de... ¿Cuál fue la contradicción de Coré? ¿Por qué te crees el único santo? Dios. Todos somos santos. Toda la iglesia está bien. Todos nos reunimos, eso es lo que debemos hacer. Ahí perecieron. Cierto. Y realmente lo merecíamos. Merecíamos ser eso. Pero Dios, rico en misericordia, nos sacó de ese caos y nos permitió verlo, antes de que esto llegara aquí. Rico en su misericordia, nos envió un avivamiento de sanidad divina y el regreso del poder de Dios. Según la historia, ningún avivamiento duró más de 3 años. Este avivamiento duró 15 años. Ha sido un fuego abrasador alrededor del mundo. ¿Por qué? ¿Porque lo merecíamos?
Dios, rico en su misericordia, no porque lo deseáramos, ni porque lo mereciéramos, sino más bien. Solo piensen en lo que ha hecho. Números 16, 3 Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: Basta ya de vosotros. Porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hebreos 11, 4 Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Judas 1, 11 Ay de ellos. Porque siguieron el camino de Caín, y se lanzaron por soborno en el error de Balaam, y perecieron en la contradicción de Coré. 45 Pienso en una de sus hermanas, aquí en Phoenix, a quien muchos conocen, la señorita Atie Waldrop. Tenía cáncer de corazón y estaba en la fila de oración aquí, cuando el hermano Mu y yo estuvimos aquí por primera vez, hace unos 15 o 18 años. Se estaba muriendo de cáncer de corazón, y debería haber muerto hace mucho tiempo. Pero Dios, rico en misericordia, envió su poder sobre ella y le salvó la vida, y vive hoy. Dios, rico en misericordia. El congresista Utsau, un gran hombre. Creo que fue presidente, o algo así, de la Convención Bautista del Sur, en un tiempo, o vicepresidente, o algo así. Hizo todo. Era un buen hombre. Hizo todo lo que sabía hacer. Fue a todos los médicos. Nadie pudo hacer nada por él. Estaba vendado. Los ministros habían orado por él. Le habían derramado un galón de aceite en la cabeza, ungiéndolo con diferentes ministros, por todas partes. 46 Una noche, en Los Ángeles, California, subiendo al púlpito, vi un montón de sillas de ruedas unas 2 o 3 veces. Y observaba, sentados allí, de un lado a otro por los pasillos. Y luego, allí estaba una camilla con una niñita negra dentro. Su madre estaba sentada a su lado. Mi hermano estaba trayendo la fila de oración, y yo miraba sin saber qué pasaba. Vi a un médico con gafas de carey operando a una niñita negra por un problema de garganta, y quedó paralizada. Miré a mi alrededor. Pensé, ¿dónde está la niña? No podía verla. Después de un rato, allá abajo, sin esperanza, una niñita encantadora de unos 7 u 8 años, que quedaría paralizada el resto de su vida. Allí estaba su madre de rodillas, rezando. Entonces pregunté, ¿este médico operó a su niñita? Y describí. Ella dijo, así es, señor. Luego intentó subir a la bebé a la plataforma. Le dijeron que no lo hiciera. Intentaron calmarla. Cuando lograron calmarla, pensé, bueno, tendremos la oportunidad de orar por ella en unos minutos. Quizás había gente allí esa noche. Estaba mirando al público. Vi a la niñita bajando, como por un camino angosto, con una muñeca en brazos, meciéndola. Por mucho que el médico dijera que estaría paralizada el resto de su vida, Dios, rico en misericordia, envió al Espíritu Santo mediante una visión, y la niñita se levantó. Ella y su madre se tomaron de la mano y caminaron por el pasillo, alabando a Dios. 47 Allá atrás estaba sentado un anciano, el congresista Utsau. Muchos de ustedes conocen su testimonio. Había sido un buen hombre. Lo intentó toda su vida. 66 años inválido en silla de ruedas, empujado en la cama, con muletas bajo los brazos para caminar, y nunca más volvió a caminar con normalidad. Y allí estaba, sentado, observando aquello, y de repente miré hacia afuera y tuve una visión. Ahí venía, caminando sobre el público, inclinando la cabeza. Podía caminar tan bien como cualquiera. No sabía quién era. Dije, hay un gran hombre sentado ahí atrás. Se cayó de una carreta cuando era pequeño sobre un armazón de heno y se lastimó la espalda. Hicieron agujeros en el suelo para evitar que las vibraciones, al caminar, le golpearan la espalda. Dije, se convierte en un gran hombre, y sigue creciendo. Está sentado en un gran círculo en la Casa Blanca. Y entonces vino un hombre y me dijo, ese es el congresista Utsau. ¿Has oído hablar de él? Le dije, nunca lo he oído. Así que puso un pequeño micrófono de extensión ahí atrás y estuvieron hablando. 48 Entonces empecé a mirar a mi alrededor y vi al anciano congresista caminando hacia mí en una visión, tan perfecto y normal como podía ser. Dios, rico en misericordia, lo sacó de la silla de ruedas y caminó sin muletas hasta el día de su muerte. Dios, rico en misericordia. Cuando los médicos fallaron, cuando la ciencia falló, cuando todo lo demás falló, Dios fue rico en misericordia con el congresista Utsau. Me considero un niño pequeño y mayor. Recuerdo que, hoy me llaman un odia mujeres.
La razón era porque vi tanta inmoralidad en las mujeres de niño. Las odiaba. Y ya no lo hago, porque sé que hay algunas buenas. Pero recuerdo lo malo, lo inmoral que era. Y pensé, vaya. Nunca estaré cerca de la gente. No tengo educación, así que no tendré ninguna. Un niño mayorcito sentado allí, sin siquiera camisa, con el abrigo sujeto con un imperdible. Hacía mucho calor, y la maestra me dijo, William, ¿no tienes calor con ese abrigo? Le dije, no, señora, tengo un poco de frío. Me hizo acercarme a la estufa y ponerle leña, y me quemé. No tuve camisa en toda la temporada. Pensé que si alguna vez conseguía el dinero, podría comprarme un rifle calibre 30, me vendría al oeste, a vivir aquí y a cazar el resto de mi vida. No quería tener nada que ver con la gente. Simplemente alejarme, porque no les caía bien, y simplemente me mantendría alejado de ellos. Y cada vez que iba al centro a hablar con alguien, veía a conocidos en la calle, les decía, hola, John, Jim. ¿Cómo están? Oh, hola. Mira, no querían hablar conmigo, no querían saber nada de mí por culpa de mi papá y los que hacían whisky. Y yo no hice eso, no fue nada mío. Y habría sido así, pero ahora... Hace poco le dije a mi esposa, mi pared está cubierta con las mejores armas que se pueden comprar. Ah, y pienso en esa ropa vieja y sucia. Esta noche tengo 2 o 3 buenos trajes. ¿Y sin amigos? Tengo que esconderme en el desierto para alejarme de la gente. ¿Qué pasa? ¿Será por mi personalidad? ¿Será por mi educación? No. Dios, rico en misericordia, me vio en esa condición y me salvó. Recuerdo que me llevaban del brazo siendo ciego. No podía ver. Todo lo que tenía delante era borroso. Sería ciego el resto de mi vida. Pero Dios, rico en misericordia, me devolvió la vista. Tengo 55 años y todavía veo bien. Dios, rico en misericordia, es lo único que puedo decir. 51 antes, la iglesia no tenía una forma de sanidad. Tenían una, pero la rechazaron. Pero Dios, rico en misericordia, les ha enviado un don de sanidad divina. Es el Espíritu Santo entre nosotros, confirmando la palabra con señales que la siguen. Dios, rico en misericordia. Tengo 2 o 3 páginas aquí de estas notas, pero no voy a intentar eliminarlas, porque estoy consciente de que casi es hora de comenzar esa línea de oración. Pero, Dios, rico en misericordia. A muchos de ustedes aquí esta noche, los médicos los han rechazado. Hay personas sentadas en sillas de ruedas. Probablemente nunca saldrán de ahí. Están allí para quedarse, algunos paralizados de diversas maneras. Nunca podrían salir. No hay forma de que salgan. Pero Dios, rico en misericordia, ha provisto una expiación. No la rechacen, recíbanla. Hay hombres con problemas cardíacos, hay personas con cáncer con quienes los médicos no pueden hacer nada. No tienes esperanza, estás indefenso en este mundo. 52 Pero Dios, rico en su misericordia, envió al Espíritu Santo, y ahora mismo, para confirmar la palabra y demostrar que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Por qué lo merecemos? Porque Dios es rico en su misericordia. Amén. Ese es el indicado. Esa es la persona, ese Señor Jesús. No está muerto, sino que resucitó de entre los muertos y vive para siempre. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos, tan rico en su misericordia como lo fue con la mujer que tenía un flujo de sangre. Y ella se abrió paso entre la multitud. No había esperanza para ella. Los médicos habían hecho todo lo posible. Tenía un flujo de sangre. Estaba muriendo. Y tocó el manto del maestro. Dios, rico en misericordia, se volvió y le contó su condición, y ella fue sanada de ese flujo de sangre. Una pequeña prostituta sucia fue un día a un pozo a buscar agua. Sin esperanza. Había sido excomulgada de las vírgenes, de la gente. Su vida no servía, y pensó, ¿de qué sirve intentarlo? Me han echado. No me queda nada. Pero miró, de pie o sentada junto al pozo, y allí estaba un hombre que le contaba todo lo que había hecho. Dios, rico en misericordia. Ese mismo Dios esta noche es tan rico en misericordia, igual que en aquellos días. Creo que tenemos 200 tarjetas de oración aquí, o lo que pedimos de 200. Vamos a llamarlas y dejar que la gente se alinee. Vamos a orar por ellas. Pero antes de hacerlo, si hay algunos recién llegados, entonces dejen de lado toda superstición. Esto no es una superstición, es la manifestación de una promesa de Dios. Depende de lo que estén considerando. No hay virtud en ningún hombre, no hay poder en ningún hombre.
Pero nosotros, como creyentes, tenemos autoridad. No poder, sino autoridad. Alguien me preguntó hace poco, hermano Branham, ¿cree que tiene poder para hacer esto? Le dije, no tengo ningún poder, pero tengo autoridad. Todo creyente la tiene. Si la rechazan, se quedarán donde están. Pero si la aceptan, tendrá un efecto sobreabundante, porque Dios es rico en su misericordia. 54. Imaginen a un pequeño policía parado aquí en la calle, con la ropa medio suelta, tan delgado. La gorra le deja las orejas caídas. Y salió caminando hacia allá, donde los autos pasaban por esa calle a 80 kilómetros por hora, con motores de 300 caballos. No tiene la fuerza para detener una bicicleta. Es cierto. Pero déjenlo tocar el silbato y levantar la mano, y observen cómo chirrian los frenos. No tiene fuerza, pero tiene autoridad. Toda la ciudad lo apoya. Y cuando un hombre o una mujer, no importa en qué condición se encuentre, tiene la autoridad de Dios por una promesa. Porque Él es rico y prometió hacer las cosas con suma abundancia. Si le dices a este monte, muévete, y no dudas en tu corazón, si no crees que lo que has dicho se hará, lo que has dicho se cumplirá. No tienes poder, pero tienes autoridad. ¿Recuerdan lo que me dijo allá atrás? Dijo, podrás revelar los secretos de los corazones. Bueno, ¿recuerdan eso, muchos de ustedes, los Fénix? Él lo prometió. Lo que promete, lo cumple. Marcos 11, 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 55. Ahora, algunos de ustedes aquí no tienen tarjetas de oración, sin duda. ¿Cuántos están enfermos y no tienen tarjetas de oración? Levanten la mano. Claro. Bien, si quieren saber, no autoridad, no poder, sino la autoridad de la palabra. Lo que yo hago, ustedes también lo harán. Jesús prometió, en Lucas 17, 30, que justo antes de su venida habría un tiempo como el de Moisés o Noé, cuando comían, bebían y se daban en matrimonio, sin saberlo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dijo que llegaría ese momento. Luego dijo también, como fue en los días de Lot, y dijo, esto sucederá en el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Cuando el Hijo del Hombre se manifieste, en los últimos días, Mateo 24, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Lucas 17, 29. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Lucas 17, 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Juan 14, 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. 56. Ahora miren lo que cómo el Hijo del Hombre se reveló en la persona de este ángel, que era el Hijo del Hombre. Absolutamente. Abraham lo llamó Elohim. Él era el Hijo del Hombre. Se reveló justo antes de que el mundo gentil fuera quemado. ¿Cómo se lo hizo al creyente? Al falso creyente le envió 2 predicadores para que les predicaran. Pero al verdadero creyente, de espaldas a la tienda, le dijo, Abraham. Era Abraham unos días antes, pero ahora es Abraham. ¿Dónde está tu esposa Sara? Dijo, está en la tienda detrás de ti. Dijo, voy a cumplir mi promesa. Voy a visitarte. Oh, Abraham tenía 100 años y Sara 90, pero Dios, rico en misericordia, cumplió su promesa. Trajo al bebé, porque Dios es misericordioso. Y Él es lleno de misericordia, rico en misericordia, cumple su promesa. Génesis 18, 9. Y le preguntaron, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, he aquí, en la tienda. Génesis 18, 10. Y él dijo, volveré a ti según el tiempo de la vida. Y he aquí, Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara lo oyó a la puerta de la tienda, que estaba detrás de él. 57. Fíjense, de espaldas a la tienda, Sara se rió y dijo, ¿cómo puede ser esto? Soy vieja. ¿Cómo podría tener placer con mi esposo siendo una joven casada? Tiene 100 años. Nuestra relación familiar terminó hace muchísimos años. ¿Cómo puede ser esto? Y ella se rió. Y el ángel el Hijo del Hombre, de espaldas a la tienda, dijo, ¿por qué se rió Sara, diciendo, ¿cómo puede ser esto? ¿Qué era? Jesús dijo, en San Lucas 17, 30, que, y los días, como en los días de Lot, la misma situación antes de que este mundo gentil fuera consumido. Dijo, el Hijo del Hombre se revelará en ese día. Hizo la promesa de que, Malaquías 4 promete que, vendría un mensaje que restauraría al pueblo al mensaje pentecostal original, y con la misma bendición que tuvieron ese día.
¿Qué es? Es un águila de 2 alas. Tanto los profetas del Nuevo como del Antiguo Testamento nos prometieron, juntos, que Dios cumpliría lo que la Biblia prometía. Amén. Génesis 18:12. Se rió, pues, Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Génesis 18:13. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara, diciendo: ¿será cierto que he de concebir siendo ya vieja? Malaquías 4:6. Y él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Lucas 17:30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. 58. Dios, rico en misericordia, no dejaría que su pueblo saliera en esta iglesia denominacional, rica en bienes y cosas del mundo, la era de la Odisea. Pero él abriría una vía de escape. Créanlo, gente. Dios los bendiga. Amén. Dios, rico en misericordia. Las misericordias de Dios, eso es lo único que deseo. No su justicia, ni su ley, sino su misericordia es lo que pido. Dios, ten misericordia de mí. Todos tenemos ese sentimiento. Estaba observando. Hay una mujercita sentada aquí al final del asiento. ¿Tiene una tarjeta de oración ahí, señora? ¿No la tiene? Déjeme mostrarle que Dios es rico en misericordia. Ha estado muy nerviosa últimamente, ¿verdad? Muy nerviosa. Y sus ojos han empeorado. ¿No es cierto? Así es. Ahora van a cambiar. Dios, rico en su misericordia, al preguntarle si le creería. Ahora no tenías estampa, no tenías nada, pero no la necesitas. Mira, es gracia que te ha sido concedida. 59. Ahí está sentado un hombrecito, sentado justo ahí delante, en una especie de, sentado aquí mismo. Tiene un tumor en el cuerpo. Le ha salido hace poco. Hace poco, ¿no es cierto, señor? Así es. No sabe qué es. Le da miedo. Cierto. Fue por un moretón, ¿verdad? ¿Tiene una estampa? No tiene estampa. No la necesita. Dios, rico en misericordia. Oh, hermano, hermana, crea en Dios. No dude de él, créale. Cierto. Aquí está sentado un hombre, de traje gris y gafas. Mire, señor. ¿Cree usted que Dios es rico en misericordia? Está sentado ahí con una hernia. ¿Cree usted que Dios puede sanar esa hernia y curarlo, sentado aquí mismo en el borde del asiento mirándome? Si cree que Dios puede sanar esa hernia, Dios se lo hará, si lo acepta. ¿Lo cree? ¿Lo aceptarás? Está bien, puedes tenerlo si tan solo lo crees. Ten piedad, sí, señor. 60. Hay una señora sentada aquí afuera, sufriendo de mala circulación. Pero si cree, Dios la sanará, si lo cree. Creo que se va a salvar, con toda seguridad. Que tenga misericordia, es mi oración. Si apenas puedo ver a la mujer. Señora Riley, ¿cree que Dios puede sanar esa mala circulación? Si quiere, recíbalo. Amén. Solo crea. Dios es bueno. ¿No es así, Estella? Nunca he visto a esa mujer en mi vida, pero Dios en su misericordia. Aquí hay otra mujer sentada justo atrás, mirándome fijamente. Ella también tiene mala circulación. Estaba pensando en eso en ese momento. Nunca he visto a esa mujer en mi vida. Viendo que esta otra mujer tenía lo mismo, míreme. ¿Cree que soy profeta de Dios o su siervo? Usted también tiene problemas de corazón. Si es así, levante la mano. Ahora no los tiene. Dios, rico en su misericordia, manifiesta su vida aquí en el edificio esta noche. Dios, rico en su misericordia. Amén. 61. Podría haber. ¿Cuántos pecadores y descarriados se pondrían de pie y dirían: Dios, rico en su misericordia, ten piedad de mí? Ponte de pie, oraré por ti. Si crees que Él deseas misericordia ahora. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Descarriado, ponte de pie. Dios, rico en su misericordia, estás. Seguramente no te has vuelto tan insensible en esta condición que no puedes ver que esa es la promesa misma de la hora. Seguramente no te has enredado tanto en la denominación y otras cosas que no puedes ver que esta es la promesa de la hora. Dios, rico en misericordia. Quienquiera que hayas sido el que se puso de pie, voy a orar en un minuto. Quiero que vayas a una buena iglesia, con el Evangelio completo, y te bautices en el bautismo cristiano. Que Dios te dé el Espíritu Santo. 62. Hay otra. Ponte de pie y di: quiero ser recordado. Dios, en tu misericordia, recuérdame.
No he vivido como debiera. Quizás. Que Dios la bendiga, señora. Que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga, que Dios la bendiga. Así es. Dios es rico en misericordia. Ten piedad de mí. Que Dios la bendiga, hermana. Guay. ¿Cuántos más hay aquí que digan? Me mantendré firme. Quiero que Dios sepa que quiero misericordia. No he vivido bien. He vivido de esta manera, y de aquella, y he tenido altibajos, pero quiero su misericordia. Que Dios la bendiga, hermano. Alguien más que diga, Dios, rico en su misericordia. Que Dios la bendiga, hermana. Que Dios la bendiga, hermana. Así es. Dios, rico en su misericordia. Que Dios te bendiga también, que Dios te bendiga allá atrás, Dios te ve, simplemente ponte de pie. Entonces, ¿sirve de algo, hermano Branham? Claro. Ponte de pie y observa la diferencia. Si eres realmente sincero de corazón, Dios es rico en misericordia. No quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios, rico en misericordia. Oh, Dios, ten piedad de nosotros. 63 ahora, ¿cuántos aquí tienen esas tarjetas de oración? ¿Cuántos eran? A y B, ¿verdad? A y B, todos los que tienen la tarjeta A se paran a este lado, y la tarjeta B se parará detrás. Me pregunto si hay ministros aquí que quieran ayudarme. Si es así, si quieren pasar, me encantaría contar con su ayuda, porque con gusto oraremos con ustedes. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Lo hemos logrado? Por la gracia de, no de nosotros, sino de Dios, rico en misericordia para cumplir su palabra. Ahora bien, las sillas de ruedas, si quieren ponerlas aquí adelante, oraremos por ellas aquí mismo. No tendremos que subirlas por todo ese pasillo. ¿Qué? Está bien, que vengan aquí. Oraremos por ellos, por cada uno de ellos. Dios es rico en su misericordia. Marcos 16, 17 y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 64. ¿Podrían pararse a la derecha unos minutos? ¿Vino el hermano Brown con ustedes? Viene mañana. Tenía la esperanza de que estuviera aquí. ¿Dónde está el hermano Outlaw? ¿Dónde está el hermano Fuller? Algunas de las personas que estaban aquí conmigo cuando llegué. Regresemos. ¿Recuerdan esas líneas de oración antiguas, cuando solíamos pararnos allí hasta que tenían que sostenerme a un lado y a alguien al otro? Me debilitaba muchísimo. ¿Cuántos han estado en esas reuniones, allá por el principio? Miren. ¿Recuerdan que les dije que el Señor Jesús me dijo que si era sincero, estas cosas sucederían? ¿Es cierto? Nunca tuvimos algo así en ese día, pero ha sucedido, porque Dios es rico en su misericordia y fiel a su promesa. Amén. Oh, amén. Alabado sea Dios. Aleluya. Oh, me alegro mucho de ser uno de ellos. Amén. Dios mío. Hay personas, casi en todas partes, cuyos corazones arden. Con el fuego que cayó en Pentecostés, que los limpió y los purificó. Oh, arde ahora en mi corazón, toda la gloria a su nombre. Me alegra tanto poder decir que soy uno de ellos. Ay de mí. Un miserable, desdichado, pobre, ciego y desdichado como era, y ahora por su misericordia, su rica misericordia, puedo ver el reino de Dios a la vista. Amén. Qué hermosos son sus mandamientos. Ponte aquí, hermano, con tu muleta. Si no puedes levantarte, está bien. Ponte aquí. Bajaremos enseguida a orar por ti. ¿Y ahora qué? Las tarjetas de oración se alinean al otro lado, y vamos a orar por ellas. Hermanos ministros, ciertamente. Si creen en la imposición de manos sobre los enfermos, vengan aquí y pónganse conmigo en esta plataforma. Vamos a orar por los enfermos. 66 ahora, a ustedes que están en esa fila. Si pueden creer que la presencia de Dios está aquí, que el Espíritu Santo está entre nosotros ahora, haciendo exactamente lo que dijo que haría. Si tuviera poder para sanarlos, sin duda lo haría. Si tuviera alguna manera de sanarlos, sin duda lo haría. No la tengo. Dios me ha dado un pequeño don. No soy un gran predicador. No tengo la educación suficiente para ser un predicador, lo que se llama predicador hoy en día, cuando la experiencia debe ser teológica, y se requieren ciertos doctorados, y otras más, no puedo calificar para eso. Pero Dios vio mi corazón y supo que quiero hacer algo por él. Quiero apreciarlo. 67 Un hombre me dijo el otro día. Creo que es usted un buen hombre, señor Branham, pero creo que está sinceramente equivocado.
Está completamente fuera de la voluntad. ¿Sabe que al final será condenado? Y le dije, mire, quiero decirle algo. Voy a decir que tendría razón, solo para que pueda argumentar. Si me equivoco. Lo cual no creo, pero si me equivocara, y supiera ahora mismo que iba a vivir 100 años, él me condenaría al final del camino y me diría, no mereces entrar en mi cielo, William Branham. Sal a las tinieblas de afuera. ¿Sabe qué? Le serviría todos los días de mi vida hasta que me fuera de todas formas. Porque he recibido tanta de su bendición inmerecida que Él es más que la vida para mí. Él es todo lo que yo. 68 Todo lo que soy, todo lo que podría aspirar a ser, lo he obtenido de su gracia y misericordia. Era desdichado, miserable, pobre, ciego. Pero por gracia, Él me sanó, y por la gracia de Dios, soy fuerte y sano. Tengo buena vista, como, bebo, tengo todo lo que necesito. Él nunca prometió suplir mis necesidades. Y si ese día fuera desechado, y lo supiera, no veo dónde estaría, pero supiera que estaba equivocado, y Dios me hubiera elegido para estar equivocado, querría seguir equivocado y, porque quiero hacer su voluntad. Lo amo hasta que quiera que se haga su voluntad. Es una gran declaración, pero espero que lo entiendan, el espíritu, lo dije, quiero hacer su voluntad. A veces le pido algo, y él niega con la cabeza. No. Me regocijo tanto como si hubiera dicho, sí. Porque siempre debemos pedir, hágase tu voluntad. Sus no son igual de, si esa es su voluntad, es mucho mejor que sus sí, si es su voluntad hacerlo. Ahí es cuando realmente lo amas. Amén. 69 Empiezo a hablar de él, y no puedo parar. Es tan real para mí. Amigos, él es todo lo que soy. Todo lo que podría ser, todo lo que espero ser, está cimentado en Cristo Jesús, su palabra. Agradezco esta noche el testimonio del Espíritu Santo para el mensaje. Sé que algunos podrían estar en desacuerdo, pero como les he dicho, estoy obligado a obedecer un mensaje. Se emitió una señal, y Dios no envía una señal solo para demostrar que es Dios. Un mensaje, una voz, siempre sigue a la señal. Cualquiera lo sabe. Jesús vino con señales y prodigios. Era un gran hombre cuando hacía señales y prodigios, pero cuando se sentó y comenzó a transmitir el mensaje, yo y el Padre uno somos, vaya. Eso les pareció mal. Pero la voz tuvo que seguir a la señal. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. 70 Moisés recibió 2 señales, y cada señal tenía una voz. Así es. Prediqué sobre ello aquí hace un tiempo, en algún lugar, sobre la voz de la señal. Debe tener una voz. Es cambiante. Siempre es así. Si no, entonces no vino de Dios. Si un hombre presenta un ministerio peculiar que la Biblia considera la verdad, y ese hombre se aferra a la misma vieja doctrina denominacional, olvídelo. No tiene importancia. Dios no hace algo así. Eso es maná podrido con termitas, o colas de miel en rama, o como quieran llamarlo, de hace 40 o 50 años. Todavía intentan comer ese maná viejo que cayó hace muchos años. Y los hijos de Israel, en su viaje, caía maná nuevo cada noche. Cierto. No pudieron conservarlo. No vivimos sobre otra era pasada. Estamos comiendo maná nuevo, maná fresco del cielo, en nuestro camino. Inclinemos nuestros rostros ahora. Éxodo 4:1 Respondió Moisés y dijo, he aquí que ellos no me creerán, ni escucharán mi voz. Porque dirán, ¿no te ha aparecido Jehová? Éxodo 4:2 Y el Señor le preguntó, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Éxodo 4:3 Y él dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra, y se convirtió en serpiente. Y Moisés huyó de ella. Éxodo 4:4 Entonces el Señor dijo a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió la mano y la tomó, y se convirtió en vara en su mano. Éxodo 4:5 Para que crean que te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Éxodo 4:6 El Señor le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y al sacarla, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Éxodo 4:7 Y él dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter la mano en su seno. Y la sacó de su seno, y he aquí que se había vuelto como la otra carne. Éxodo 4:8 Y si no te creen, ni escuchan la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera señal. Éxodo 16:12 Yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, entre la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios.
Éxodo 16, 13. Y aconteció que a la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y a la mañana hubo rocío alrededor del campamento. Éxodo 16, 14. Y cuando el rocío hubo desaparecido, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como la escarcha sobre la tierra. Éxodo 16, 15. Y cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros: es maná, porque no sabían qué era. Y Moisés les respondió: este es el pan que el Señor os da para comer. 71. Señor Dios, tu presencia es tan real. Pienso en la gracia. Señor, te hemos visto hacer tantas cosas. Te hemos oído hablar en lenguas, te hemos visto interpretarlas a través de tu pueblo. Oh, Dios, verte sanar a los enfermos, abrir los ojos a los ciegos, hacer que los cojos caminen, los sordos oigan, los mudos hablen. ¡Qué Dios tan grande y poderoso eres! Y luego ver que prometiste esto en los últimos días. Aunque tenemos muchas imitaciones carnales, esto solo declara que hay un Dios real en algún lugar, que es realmente verdadero. Y oro, Padre Celestial, esta noche, para que seamos tan conscientes de Dios que veamos que estás aquí. Y estas personas en la fila, cuando pasan por esta fila, Señor, ¿por qué? Hacemos esto porque les hicimos una promesa. Y dijiste: estas señales seguirán a los que creen. Aquí están los hermanos ministros, hombres que has elegido desde la fundación del mundo para ser lo que son esta noche. Sabías antes de que existiera el mundo que estaríamos aquí esta noche, porque eres infinito. Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. 72. Así que oramos, Padre Celestial, esta noche, para que estos enfermos, lisiados, ciegos, cojos, con cáncer, lo que sea, que pasan por esta línea, se den cuenta de que el mismo Dios que conoce el secreto del corazón los sanará, si tan solo lo aceptan. Solo miren y entiendan. El hombre que consideró la serpiente de bronce como un simple trozo de bronce, nunca sanaría, porque no entendía lo que era. Y hoy, Señor, sucede lo mismo. Si consideran un don pensando que podría ayudarlos, no tienen entendimiento. Es solo la vindicación de la presencia de Dios que está aquí para sanar. Concédelo, Padre. Que se haga en el nombre de Jesús. Amén. 73. Quiero que la pequeña pianista, si quiere, hombre o mujer, quien sea, vaya allí y toque esta canción. El gran médico ya está cerca, Jesús compasivo, si quiere, donde quiera que esté la pianista. Recuerdo uno de mis primeros servicios de sanidad en Fort Wayne, Indiana, con una niñita Amish tocando el piano. El gran médico ya está cerca, Jesús compasivo. Me trajeron un bebé a la plataforma. Era lisiado, y mientras oraba por él, saltó de mis brazos y corrió por la plataforma. La madre se desmayó, la abuela vomitó su pañuelo y comenzó a llorar. Y esta niñita Amish, sin saber nada de pentecostales, porque pertenecía a la iglesia Amish, pero estaba tocando, se le cayó el pelo largo, se levantó en el espíritu y comenzó a cantar en lenguas desconocidas, con la armonía de esa canción. Y las teclas del piano subían y bajaban, tocando. El gran médico ya está cerca, Jesús compasivo. Amén. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lucas 8, 50. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. 74. Oremos ahora. Oremos todos los que están ahí afuera. Los que pasan por la fila, cuando les impongamos las manos, recuerden que Jesús dijo que si lo creían, sanarían. ¿Lo creen? Cantemos todos. El gran médico está cerca. Jesús compasivo. Habla. Cerremos los ojos. Mientras cantamos. Corazón para alegrarse. Oh, escuchen la voz de Jesús. La nota más dulce en el canto serafín, el nombre más dulce en la lengua mortal, el villancico más dulce. Padre Dios, mueve a la gente ahora. Oh Jesús, bendito Jesús. El gran. Mientras pasan ahora, Él está aquí. Créanme, o créanlo ustedes mismos. Él está aquí. Todos oren por la gente. Lucas 8, 50. Pero Jesús, al oírlo, le respondió diciendo: no temas. Cree solamente, y serás salva. 75. Cántenlo bien conmigo. Él habla para animar al corazón abatido. Señor, creo, oh Señor, creo. Todo es posible. Oh Señor, creo. Todos los que creen, levanten la mano así. Digan: creo. Aquí está un hombre. Yo, la razón por la que hablaba, se está muriendo de cáncer. Está con una muleta. No hay forma de que ese hombre viva fuera de Dios. Tiene cáncer en los intestinos y morirá si no es por la misericordia de Dios.
Y quisiera poder darle una palabra de aliento. Sabes que los médicos no pueden hacer nada por ti ahora. Estás más allá de eso. Y solo tienes una oportunidad, y es en Cristo. Y, hermano, yo también moriré algún día. Tendrás que irte, si Jesús tarda. Tengo que encontrarme contigo allí, estar allí en el tribunal. Y esta noche, 76 saben, como en la televisión ha aprendido que cada vez que movemos un dedo, cualquier cosa, queda grabado. Cada palabra que decimos queda grabada. La televisión lo ha demostrado. La televisión no fabrica una imagen. Solo canaliza esa onda hacia el televisor. No la crea. Había televisión cuando Adán caminó sobre la tierra. Había televisión cuando Moisés cruzó el Mar Rojo. Había televisión cuando Elías estaba en el Monte Carmelo. Pero ahora lo han descubierto. Y ahora, cada palabra cada movimiento que hacemos, cada sonido, está grabando un registro que nos llegará en el juicio. Cada movimiento que hacemos tiene que llegar hasta nosotros. Tengo que responder por las palabras que les digo como ministro. Tengo que hacerlo, porque Dios me hará responsable de ello. 77 Ahora, si pudiera, te sanaría, porque solo tienes un poco de tiempo, si no fuera por Dios. Ahora bajaré y oraré por ti. Es todo lo que sé hacer, hermano. Cualquier cosa que pudiera hacer por un hombre sentado ahí en esa condición, lo haría. Permíteme preguntarte. ¿Ya estás sano? Porque Jesús lo dijo. Por sus llagas fuimos sanados. Ahora bien, si pudieras, desde el fondo de tu corazón, aceptar eso, no morirás ahora, sino que vivirás. Ahora sabemos que la televisión está llegando a través de esta habitación. Lo sabemos. No la vemos. No podemos verla. Nuestros ojos no están hechos. Nuestros sentidos no pueden captarla. Se necesita un tubo fabricado, o lo que sea, de cristal, para captarla. Así que Dios está presente. No lo vemos, pero sabemos que está aquí. Jesucristo es el mismo. Mira, Él acaba de declararse, ¿cómo se hace? Ahora bien, en cuanto a la sanidad, si Él estuviera aquí ahora mismo, no podría hacer más por ti. Nada más. Si el Hijo de Dios estuviera aquí, y lo está, Él está aquí, no podría hacer más por ti. Porque Él ya se identificó aquí, y está aquí ahora mismo, simplemente para sanarte y sanarte. Isaías 53, 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 78 Esa señorita me dijo. Pediste la bendición, y profetizaste algo sobre ella, que tendría un bebé, sentada en esa silla de ruedas, y así fue. Tuvo a su bebé, y ahora la señorita sentada aquí. Fue operada de bocio y quedó paralizada. Bueno, vemos que suceden muchas cosas así. Ahora, hermanita, sé que eres una cristiana genuina. No sé por qué Dios te ha permitido estar ahí sentada. Creo que tal vez es porque tienes fe, estás tratando de salir de ahí. Pero ahora, mira. No intentemos tenerla, simplemente tengamos fe. Ahora simplemente va a estar ahí, eso es todo. Va a empezar ahora mismo. Te vas a recuperar. Y ustedes, quienes estén ahí en esas sillas, sean quienes sean, recuerden que Cristo está presente. 79 Ahora dices, ¿alguien ve que mi imagen se está transmitiendo? Sí, incluso las palabras de Jesucristo, que habló cuando estuvo aquí en la tierra, están pasando por esta habitación. Nunca murieron. ¿Cuántos saben que esa es la verdad científica? Bueno, ¿qué es? Entonces el Espíritu toma esa palabra escrita y la manifiesta. Gloria. Él está aquí. Él está aquí ahora, el Señor. Hemos visto tanto, Él ha hecho tanto, que simplemente nos tropezamos. Si nos diéramos cuenta, no de algo mítico, de algún término teológico, sino de la evidencia que Él prometió que se mostraría en este día, aquí la está declarando ante nosotros, ahora mismo. ¡Qué cosa tan maravillosa! ¿No es maravilloso? 80 Ahora, crea. ¿Lo creerá? Crea que no va a morir. Va a vivir y va a honrar a Dios. Va a honrar a Dios. ¿Alguna vez has sido bautizado? Eres cristiano, ¿verdad? Eres cristiano. Bueno, ¿quiere vivir para la honra de Dios? Entonces vaya y viva, hermano mío. En el nombre de Jesucristo, viva. Y, hermana, ¿quiere caminar para la gloria de Dios y cuidar del bebé? Entonces camine, hermana, en el nombre de Jesucristo. Usted, cada uno de ustedes haga lo mismo, en el nombre de Jesucristo. No olviden este Western Home Hotel aquí esta noche, la presencia de Dios identificada aquí. Él no hace acepción de personas. Solo quiere que crean. ¿Le creen ahora? Amén. Dios los bendiga.
Inclinemos nuestros rostros ahora. No sé a quién han elegido para despedir. Hermano, venga aquí, hermano. Él los va a despedir en oración. Dios los bendiga. 2 Crónicas 19:7 Ahora pues, sea sobre vosotros el temor de Jehová, y guardadlo, y ponedlo por obra. Porque con Jehová nuestro Dios no hay iniquidad, ni acepción de personas, ni aceptación de sobornos. Hechos 10:34 Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, Romanos 2:11 Porque no hay acepción de personas para con Dios.